El siguiente whisky es el Highland Park de 12 años. ¿Qué podemos decir de Highland Park? Bueno, primero, es una destilería muy importante. Durante varios años ha sido una de las destilerías favoritas de muchos conocedores del whisky, en concreto por sus etiquetas de 12 años, también la de 18 años y no se diga de las que siguen, que también han obtenido bastantes premios en categorías premium. ¿Y por qué el Highland Park es tan bueno? Porque tiene un perfil de sabor muy redondo, o sea que tiene un poco de notas ahumadas gracias a una turba muy sutil que debe estar alrededor de los 5 ppm. Con esto nos permite pues tener ciertos niveles ahumados que nos recuerda un poquito a los whiskies de mezcla, pero nos aporta también con notas que le da el Jerez, la maduración que tiene en ex-barricas de Jerez, y esta combinación es muy interesante. Un whisky que tenga esta combinación de notas de frutos maduros con notas ahumadas es bastante interesante, y sobre todo pues este whisky es muy accesible, se puede encontrar en muchas tiendas de licores. Es un whisky entonces muy querido en la comunidad whiskera, y cuando lo prueben, si les parece un poquito alto el contenido o las notas ahumadas, no hay problema, esto es totalmente normal, pero poco a poco el paladar se va acostumbrando a estas notas para poder disfrutar pues de estos sabores a frutos secos, que nos va a dar una experiencia muy diferente a la que nos da Macallan, por ejemplo, y a los demás whiskies que hemos comentado. Continuamos entonces con el Talisker de 10 años. Este es un whisky también clásico. Aquí ya aumentamos el nivel de notas ahumadas y forma parte también pues de las destilerías que se utilizan para las mezclas de Johnnie Walker. Tiene un perfil salino y la verdad tiene un carácter único. Tiene como unas notas que yo las percibo como volcánicas. Es un whisky que sí tiene cierto dulzor, está muy interesante, pero domina mucho las notas ahumadas, lo cual para algunas personas lo hace bastante rico, muy único, y pues combina muy bien con alimentos, ya que es un whisky que de ninguna manera se pierde con los demás alimentos que podamos tener en la mesa. Va muy bien con quesos, con carnes frías, inclusive puede ir muy bien con un corte. En sí es un whisky bastante rico que cuando le agarras el sabor pues nos abre el mundo a todos estos whiskies ahumados que existen, como el Ardbeg, el Laphroaig, y pues de manera introductoria es bastante efectivo, y ni se diga, este whisky va a ser muy diferente al Highland Park, al Macallan, Glenfiddich, etc. Ahora vamos a pasar con unos whiskies japoneses. En este caso va a ser el Nikka Miyagikyo. ¿Y por qué este whisky tan específico? Bueno, originalmente este lugar sería para el Yamazaki de 12 años, que como muchos de ustedes ya conocen, es una destilería, es un whisky que causó historia, que causó muy buenas impresiones en todo el mundo, ya que pues, fue calificado como mejor whisky del mundo. Entonces muchas personas buscaron estas etiquetas de Yamazaki Sherry Cask, Yamazaki 18 años, y evidentemente pues subieron de precio estas etiquetas, y ahorita hay una sobredemanda de estos whiskies y ya no es tan fácil de conseguir estas etiquetas a un precio razonable. Es por eso que he seleccionado el Miyagikyo, que es del portafolio de Nikka, que son whiskies japoneses de muy alta calidad, pero que todavía mantienen los precios, digamos, razonables. Y el Miyagikyo en concreto es un single malt que nos va a permitir conocer el perfil del whisky japonés, el cual es un tanto diferente al whisky escocés tradicional. Es muy buen ejercicio comparar este whisky con el Glenfiddich de 12 años, ya que muy fácilmente vamos a poder notar estas diferencias. Es un whisky que se elabora con filosofías distintas, ya que como muchos de ustedes conocen, Japón tiene filosofías muy particulares, tiene un concepto de calidad que es único. Entonces todo este tipo de características, incluyendo su gastronomía, se ven reflejadas en sus whiskies también,
y recomiendo pues entonces que probemos este whisky de Miyagikyo. Es totalmente diferente a todos los demás que hemos mencionado. Muy bien, el siguiente whisky es el Nikka Coffey Grain. ¿Por qué este whisky? El Coffey Grain va a ser un whisky de la misma empresa de Nikka, pero que es de grano, es un whisky single grain. ¿Y por qué recomiendo esto? Porque nos va a ayudar a comprender cuáles son las notas que aporta el whisky de grano. Si bien el whisky de grano es muy variado porque permite abiertamente utilizar cualquier mezcla de whisky de granos, como por ejemplo el maíz o el centeno, digamos, son pocas las etiquetas de single grain que uno puede comprar normalmente en alguna tienda. Y los japoneses en realidad no han discriminado el whisky de grano y lo ponen dentro de su ofrecimiento de whiskies de calidad y lo cobran prácticamente igual que su contraparte, que es el Nikka Coffey Malt, que es su versión de whisky de Malta, de esta misma, pues de este mismo juego o portafolio de whiskies. Entonces este whisky de grano tiene un perfil bastante rico, sabe como palomitas acarameladas y la verdad es un whisky muy sutil que si bien en nariz van a percibir una nota alcohólica, ya en boca lo van a sentir bastante suave. Tiene una concentración alcohólica, me parece como de 45.3 o punto .8. Y pues es un whisky bastante bueno que nos ayuda a contrastar los whiskies de una sola malta con los whiskies de grano. Por cierto, esta es la botella del Miyagikyo. Voy a acercarla aprovechando que la tengo aquí en la mesa. Tiene una concentración alcohólica de 45 grados, lo cual es bastante bueno. Y bueno, esta es la etiqueta. El Highland Park de 12 años es este. Tiene una caja muy característica. Sin embargo, actualmente ya cambiaron la presentación de sus botellas. Ya pronto debería de estar disponible en América Latina también. Por último, ya no es sorpresa, aquí está la botella, es el Aberlour Abuna. ¿Por qué este whisky? Porque tiene una característica única que es un tanto difícil de encontrar, sobre todo aquí en América Latina, que es un whisky a fuerza de barrica, es cask strength. En este caso es un whisky de 60.8 grados, lo cual pues es bastante alto. Estamos hablando que tiene más de 20 grados más de alcohol. Lo mínimo para el whisky escocés es 40 grados. Si lo queremos ver en tercios, el whisky convencional tiene 2/3 partes de alcohol de lo que tiene esta etiqueta. Entonces el motivo por el que selecciono un cask strength es porque la dinámica para consumir un whisky de este tipo es muy distinta. Próximamente vamos a publicar un video en el cual vamos a explicar pues cómo debemos o cómo podemos más bien consumir un whisky de este tipo. ¿Y por qué digo que la dinámica cambia? Porque estos whiskies tenemos que diluirlos. Si bien hay personas que van a comentar que quieren o que prefieren tomárselo a fuerza de barrica, en realidad no es tan recomendable, ya que los mismos productores comentan que está hecho para que se rebaje con agua al gusto de cada quien. El motivo por el que estos whiskies no son tan comunes en las tiendas es porque están más orientados a conocedores del whisky, porque un whisky de este tipo ya lo tienes que servir y tienes que saber hasta qué punto rebajarlo para poder disfrutarlo y que esté en su punto óptimo. Esto a simple vista pudiera parecer como un punto negativo, pero para los conocedores del whisky les da esta flexibilidad de ir probando pues toda esta curva de sabores que tiene mientras van añadiendo agua. Otra característica importante que tiene este whisky es que no tiene una edad declarada, y esto es interesante porque como tiene una maduración exclusiva en exbarricas de Jerez tipo oloroso, concretamente aquí lo menciona, nos va a ayudar a comprender cómo no necesariamente para que un whisky tenga notas más oscuras, me refiero a frutos maduros, tiene que ser un whisky de 18 años o más arriba. Muchas personas que han probado el Glenfiddich de 18 años piensan que este perfil de sabor con notas más a frutos secos y especies
se debe a que lleva 6 años más en maduración que un Glenfiddich de 12 años. Y esto no es así en realidad. Este perfil de sabor se logra porque se seleccionan barricas de Jerez para conformar esta mezcla del Glenfiddich de 18 años. Es por eso que este whisky es muy interesante, porque nos ayuda a comprender que la edad no es lo más importante para conseguir perfiles diferentes en el single malt. De hecho, tiene que ver más con el tipo de barricas utilizadas, ya sea ex barricas de Bourbon, Jerez, Oporto o algún otro vino o destilado. Y esto pues ayuda bastante a que podamos entender más cómo funciona este tema de las maderas. Este whisky pues también es bastante bueno, nos va a dar mucha intensidad, nos va a sorprender con notas muy intensas, con muchas especias, frutos maduros y pues con una edad que no es muy grande, ¿no? Entonces estos son los 10 whiskies que recomiendo para poder conocer toda la gama que hay de sabores en el mundo del whisky. Si nos imaginamos cuadrantes o un mapa de sabores del whisky, estos whiskies los ubicaríamos muy distantes entre ellos, ya que tienen un perfil de sabor muy diferente que nos va a dar pues un perímetro amplio para poder tener pues este panorama, ¿no? Espero que la información de este video les haya sido útil. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.